felicitaciones. Ya, voy a dejar entrar a todos para que no nos reten. Bueno, Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de Extensión Cultural de la Universidad de Finisterra y el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo, les damos la bienvenida al día de hoy, donde nos hemos reunido con María José Navasal y Marcial Sánchez, ambos doctores en Historia. Primero voy a presentar a la María José, doctora en Historia, académica de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Gabriela Mistral, y Marcial Sánchez, doctor en Historia, académico y además presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia Católica. También nos acompaña hoy día Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Finisterra, con quienes conversaremos sobre los 100 días del, no, los primeros 100 días del papado de León XIV. Así que los invito hoy día a escuchar atentamente cómo han sido estos 100 días. Vamos a analizarlo, interpretarlo, ver sus señales, en fin. Así que muy buenas tardes, María José, Marcial y Alberto. Muchas gracias por la invitación. Hola, muy buenas tardes a todos, todas, y muchas gracias a la Universidad Finisterre y al Observatorio por la invitación de hoy. ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo les doy la bienvenida y agradecido de poder contar con María José y Marcial para abordar un tema de estas características. Les pido disculpas por mi voz, estoy un poco difónico, llevo un par de días así. No obstante eso, me parece muy importante poder abrir este espacio, fundamentalmente porque en general cuando hablamos del mundo político, la llegada de mandatarios, sea presidentes o primeros ministros, al poder siempre existe esa ventana de los primeros 100 días que algunos creen que todavía es una especie de luna de miel. Ese periodo de 100 días en general se ha ido acortando, pero lo cierto es que define en muchos aspectos lo que puede ser una gestión. Y en ese contexto dijimos, ¿por qué no abordarlo también desde el punto de vista de una figura tan importante como el Papa León XIV? 100 días pasan volando y en ese aspecto hay que decir que han sido 100 días bastante intensos y que, lejos de lo que se podría esperar, eh, han atendido o pareciera, lo conversaremos con María José y Marcial, a tener una velocidad en términos de realizar distintas gestiones, actividades que me parece que es muy importante. En ese aspecto, me parece que es importante recordar un poco de dónde parte todo esto. Y ahí, a María José, me gustaría que tú nos pudieras orientar respecto a cómo termina el papado de Francisco, que es de algún modo el telón de fondo. Francisco fallece en mayo de este año. Em, ¿Cómo llega? ¿Cuál es el balance final que de algún modo deja lista la plataforma para un nuevo pontífice que finalmente es León XIV? Mira, Alberto, y a todas las personas que nos están acompañando hoy día, Francisco hizo muchísimas reformas dentro de la curia. ¿Ya? Entró como si lo pudiéramos decir de alguna manera, como un gran reformador y que acercó un poco la Iglesia Católica a lo que es la visión del tiempo del siglo XXI. Ya agregando mujeres dentro de las funciones del Vaticano, encargándose del tema de los abusos sexuales con mayor fuerza después de lo que ya había hecho Benedicto, haciendo la revisión de los dineros dentro del Vaticano, especialmente con el problema del Banco Vaticano principalmente, y haciendo varias reformas que eran necesarias en su minuto para poder acercar a la Iglesia Católica a la feligresía que había comenzado a bajar abrumadoramente su guarismo, llegando a números que habían entrado dentro de lo que se podría decir lo peligroso que podría ser para una religión tan importante como la Iglesia Católica. Él deja instalado
instalada todo un sistema de reformas que quedaban muchas de ellas en el papel. Y obviamente que el mayor interés cuando Francisco ya está muy enfermo es que ver quién podría haber sido su continuador, que podrían ser dos posibilidades: o se frenaba la reforma o se podía ir ahondando de a poco en cada una de ellas. Hay una cosa que es súper importante y que esa la tenemos que tener, yo creo que puesta en todo este encuentro. Los tiempos de la iglesia no son los mismos tiempos de nuestro reloj. Y frente a Es- eso, cualquier reforma que se quiera realizar o cualquier cambio que queramos realizar va a tener una vuelta de tuerca un poco más lenta o también más discutida frente a una institución que tiene 2000 años. Así que eso es lo que termina Francisco, deja planteado, y esperando que el Espíritu Santo y obviamente su sucesor pudiera avanzar en aquellas cosas que considero que eran relevantes continuar. En ese aspecto, sabemos que el Colegio Cardenalicio que se aboca al cónclave tiene muchos integrantes nuevos, que es parte de lo que hace precisamente Francisco. De esa manera podríamos decir que garantiza, asegura que su trabajo tenga una continuidad. ¿Cómo lo ves tú, Marcial? A ver, dos puntos. Yo creo que es importante, yo creo que es importante lo que está diciendo María José en cuanto al legado que deja Francisco. Todo queda en el papel. Y al quedar todo en el papel, ahora debe activarse. Hay que recordar que León XIV, ya contesto tu pregunta, pero Sí, hay sí. que recordar que León XIV, cuando es elegido papa, he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas, me comentan que rápidamente él dijo que aceptaba, sí, no Ujú. dudó, inmediatamente aceptó. Él tenía muy claro que efectivamente Robert Francis Provost iba a tomar la decisión, y también no dudó en decir, de acuerdo, que se iba a llamar León XIV por León XIII. Entonces, ante eso, yo creo que Robert Francis Provost debe haber conversado con Francisco antes. Era un hombre muy cercano a Francisco, uno de los brazos derechos de Francisco, y tenía muy claro que la labor que venía era una labor absolutamente titánica. ¿Por qué? Porque estaba todo en el papel. Yo creo que Francisco es uno de los grandes, uno de los tres grandes reformadores de la Iglesia Católica, y eso lo vamos a ver en el tiempo. Entonces, el sucesor de Francisco, que en este caso es León XIV, que hoy día nos convoca, nos encontramos con un personaje, de acuerdo, que tiene que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Y ahí entra el Colegio Cardenalicio. Efectivamente, buena parte del Colegio Cardenalicio fue nombrado por Francisco en su momento. Y ahí, cuando se produce la votación, los que estuvimos cubriendo la votación aquí y en el Vaticano, teníamos claro que si esta era una elección rápida, era porque efectivamente se activaron, ¿de acuerdo? Esta gran mayoría, ¿de acuerdo? Que Francisco había colocado en la mesa cardenalicia. Y efectivamente fue así. Pero eso, Alberto, no da garantías. Hemos tenido algunos pontificados donde ha habido muchos cardenales nombrados por un sumo pontífice y no necesariamente da garantías de gobernabilidad, lo podemos llamar de esa forma. Y en este caso, viendo los nombres, hay varios nombres jóvenes, viendo las miradas, yo creo que en la medida que el Papa León XIV vaya actuando y vaya tomando decisiones, lo que tenemos que conversar, y vaya avanzando en los próximos 101 días en adelante, yo creo que ahí es cuando tú afianzas al colegio o no lo afianzas directamente. Porque de alguna forma, igual dentro del colegio cardenalicio tenemos un grupo importante, comillas, conservadores, que siguen efectivamente en la senda de la petición personal que le han hecho a León XIV, hemos sabido, de acuerdo, que efectivamente se le han acercado para que vuelva al redil algunos elementos que Francisco, de alguna otra forma, no es que lo haya sacado al redil, pero sí trató de avanzar un poco más rápido, de acuerdo, para algunos cardenales, de lo que ellos pensaban. Y en ese aspecto, tú mencionabas
la rápida, el rápido proceso a través del cual acepta y además la elección del nombre. Em, ¿Los cardenales llegan con un nombre en mente en caso de? Pregunta para María ambos. José, María José. Yo creo que sí, la verdad es que cuando tú vas a un lugar donde tienes una convocatoria de más de 100 personas, de las cuales va a salir un líder, y es una votación abierta, secreta, entre los mismos que están ahí, o sea, hay que partir de la base que cada uno llevó su proyecto de gobierno. Claro, Y por lo tanto, al Sí, llevar su propio proyecto de gobierno, entre comillas, o sea, le digo proyecto de gobierno para que se entienda ampliamente, es que cuáles son los lineamientos que según su punto de vista debiera avanzar la iglesia, que fueron las congregaciones previas, y por lo tanto, al llevar ese proyecto, también se asume que están llevando el nombre que asumirían en ese caso, como también hasta incluso algunos el escudo que iban a utilizar precisamente porque podrían ser nombrados. O sea, cuando vas a un encuentro de esa categoría, sabes que eres uno de los que puede ser votable. Así que esa elección siempre va a ser previa. sí, claro, eso me Alberto, parece yo creo que, sí, muy perdona, yo creo que interesante. sí, efectivamente traen el nombre. Sí, Y en el bajo el... caso, y en el caso de este hombre no quepa duda. Hasta se parece, como dicen algunos medios, Sí, de acuerdo físicamente, hasta Claro, se parece físicamente a León XIII. es como los candidatos al Oscar que ya van con su discurso preparado en Así es, caso de que así salgan. es. Y en ese aspecto, antes de avanzar más en esta conversación, Marcial, tú mencionabas que él elige llamarse León XIV por León Sí. XIII. ¿Podríamos hacer una pequeña semblanza de quién fue León XIII y por qué es una fuente de inspiración para el nuevo No, pontífice? León XIII es un hombre muy importante dentro de la Mm, Iglesia católica. Es un hombre que tiene un enfoque, su enfoque de pontificado está absolutamente sobre las bases de lo que es la doctrina social, ¿de acuerdo? Y es un enfoque social a la luz de la doctrina. Es un hombre que hace frente además a su época, es un hombre que es capaz de poder plantear efectivamente que la Iglesia Católica tiene que ser capaz de poder asumir una condición de realidad en su época en cuanto a lo que estaba sucediendo. Y no hay que olvidar que yo creo que León XIII, cuando te plantea este enfoque de acuerdo a la doctrina social, no es cualquier enfoque para la época, porque de alguna u otra forma quiere diferenciarse también de algunas corrientes que estaban empezando a tener mucha fuerza, ¿de acuerdo? En algunos aspectos en países europeos. Entonces, él plantea esto. Y yo cuando leo la vida de León XIII, yo me doy cuenta que efectivamente no podría haber sido mejor elegida, de acuerdo, la elección de Provost, de acuerdo que ser León XIV. ¿Sabes por qué? Porque resulta que León XIII escribió más o menos son 80 documentos, de acuerdo, pontificios. De esos 80 documentos, cuando uno los revisa, todos tienen énfasis, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en conceptos como solidaridad, en conceptos como derechos individuales, ¿de acuerdo? De las personas, conceptos como el ser capaces de poder vivir en comunidad, en paz, en comunidad. Y un elemento clave, ¿de acuerdo? Que no hay que perder de vista lo que significaba ser católico en la época. Esos tres elementos ya han aparecido en las primeras homilías de este Papa, los tres elementos. Entonces, no me cabe la menor duda que él tiene bastante claro, de acuerdo a quién fue León XIII, y tenía bastante claro el nombre, tenía bastante clara, de acuerdo, la respuesta al periodista que le iba a preguntar por qué usted se puso claro. León XIV, ¿de acuerdo? Y obviamente que la respuesta está, está dentro de lo que yo te estaba planteando. León XIII es un gran reformador de la iglesia y también coloca el tema social sobre la mesa que hoy día es fundamental. Teniendo claro eso, María José, hablemos de León XIV. Sabemos que es el primer papa estadounidense, pero con una larga, larga trayectoria en el Perú. Em, ¿Cómo lo podemos, entre otras tantas cosas, cómo podríamos describir al nuevo pontífice en términos de su trayectoria, de la vida que finalmente y las decisiones que él toma hasta que finalmente llega al momento en que es elegido papa? Mira, él representa al cura de almas.
el Ya. antiguo cura que la parte administrativa la maneja, pero no es lo primordial. El cura que está al lado de su feligresía cuando hay inundación, cuando llueve, cuando hay un enfermo, no tiene problemas en ponerse las botas de goma, subirse arriba a un caballo, a una carreta si es necesario, y tiene un pensamiento bastante pragmático también y muy formado, como son los agustinos, que eso no podemos dejarlo de lado. La Orden de San Agustín, que es una orden muy antigua, y por eso lleva por nombre orden y no congregación, porque las órdenes son previas al Concilio de Trento, es que Agustín, una de las cosas que eran importantes era la formación, donde tú podías creer a través de la razón. Entonces, cuando tú, por medio de la razón, comprendes cuál es tu creencia, es porque la has estudiado, porque ya te interiorizaste en ella y porque comprendes desde todos los aspectos de la vida, lo teórico y lo no teórico y lo espiritual, lo que significa la vida sacerdotal desde el punto de vista de él. Entonces, él fue como el equivalente en Perú al cura de pueblo, al cura choro que estaba ahí, que se preocupaba de la gente, que si no tenía que dormir, si dormía poco no importaba. ¿Por qué? Porque él entiende cuál es su misión de pastor, no necesariamente de administrador. Y esa característica que tiene él es en el fondo lo que lo lleva a destacar aquella figura que se fue disolviendo en el tiempo, especialmente en la segunda parte del siglo XX y iniciado el siglo XXI, de muchos sacerdotes que olvidaron que debían ser pastor y se preocuparon de cosas que eran menos importantes. Pero él es ese ícono que demuestra que el sacerdote debe ser pastor. Entonces, que él llegue al papado, obviamente que muestra esa mirada no vertical, sino que horizontal de lo que significa la vida en comunidad y el poder estar con la espiritualidad de la mano frente al trabajo, frente a la gente, el sufrimiento, las bondades de la vida. Y esa representación que tiene él es realmente maravillosa porque además, porque es americano. Y al continente americano siempre se le ha considerado el continente de la esperanza. Claro, dicen, es norteamericano, sí, efectivamente nació en Estados Unidos, aunque no lo hubieran reconocido mucho, ni siquiera estaba dentro de los obispos, en la foto de los obispos norteamericanos, en los primeros días, cuando estábamos en todo el proceso del cónclave, pero él es americano y él entiende el sufrimiento del ser humano y lo que hay que realizar. Y bajo esa mirada, obviamente que tenemos se podría decir, a un papa cercano y humano, que entiende el problema del otro y trata de vivirlo con el otro, que no es una postura extremadamente académica, pero tampoco es una estructura muy organizativa dentro de lo que es la administración propia, que significa, o sea, desde administrar la parroquia a terminar administrando un Vaticano. Importante eso. Y en ese contexto, Marcial, cuando me gustaría mucho saber tu opinión de cuáles crees tú que han sido los principales hitos, momentos de León XIV en estos 100 días que se cumplen el sábado, ¿verdad? Sí. Em, ¿qué te ha llamado la atención o a qué tú le has puesto una particular atención? A ver, Mm, aquí hay un tema que puso María José y yo creo que es un tema central ujú, para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Siempre cuando tú estás frente a un religioso, y deben haber religiosos también acá, y deben compartir lo que voy a plantear, tú debes ver dónde está la formación de ese religioso. Cuando tú tienes la formación del religioso, tú puedes más o menos percibir cuáles son los énfasis que podría tener ese religioso en su vida pastoral cotidiana. Cuando María José dice que es un agustino, es el primer agustino en la historia, de acuerdo del papado, que asume como tal. Y la pregunta es ¿por qué? Porque efectivamente la orden de San Agustín es de las órdenes que llegan tarde en su fundación en comparación a otras.
Eso dicen por el mundo de la Edad Media. Pero también es porque es una orden que se preocupaba mucho del saber, es decir, el entender desde la razón para poder acercarse a la fe y desde la fe para poder entender efectivamente lo que significa la razón. Es decir, el corpus humano en su totalidad. Entonces, efectivamente, los agustinos tienen por característica ser personas bastante doctas, personas que manejan ciertos idiomas. Además, los agustinos tienen varias universidades en el mundo y tienen muy buenos colegios a nivel de todo el orbe, de los cuales en lo personal yo he salido uno de ellos, y creo que también María José salió uno Sí, de yo ellos. también, sí. Entonces, somos agustinos. Entonces, cuando uno sabe desde la base, efectivamente, cómo es la formación agustina, y una formación que tiene efectivamente estos bemoles. Entonces, ¿y cuáles son los bemoles? Primero, la prudencia. Entonces, vamos con los puntos. El primer punto que a mí me ha llamado la atención, no tanto porque lo dije antes, y también creo que María José también, de acuerdo que iba a ser un hombre prudente, que no iba a tomar decisiones apresuradas. Ustedes pueden buscarlo, por favor, las declaraciones que se hicieron cuando estaba todo el tema del cónclave y cuando él aparece. Y efectivamente así ha sido. Ha sido un hombre prudente, él ha dejado en sus cargos a muchas personas, de acuerdo en el Vaticano, ha hecho algunos cambios menores y algunos cambios mayores, pero sí él ha tratado, y yo creo que lo que está haciendo ahora, en estos 100 días, está observando la casa. Más aún, ni siquiera ha tomado decisiones dónde va a vivir. Está observando la casa, está observando, de acuerdo, cómo están efectivamente las condiciones para. Pero sí, también aparece este Agustino, que por una cosa es ser prudente, pero también es una persona que trabaja con la verdad. San Agustín, es un hombre que trabaja con la verdad. Y efectivamente la verdad está en las escrituras, dice él, pero yo llego a Elias a la luz de la razón. Entonces, y es lo primero que eso, porque bueno, hay que recordar, tú decías muy bien, que fue elegido el 8 de mayo, ¿de acuerdo?, de 2025, y en la primera homilía, ¿de acuerdo?, él inmediatamente, él habla de la paz, habla del diálogo, habla de inclusión y habla de los pobres. Las tres primeras homilías son, ¿de acuerdo?, habla de, insisto, la paz, diálogo, ¿de acuerdo?, la inclusión y los pobres. Tres conceptos que son pilares fundamentales también del pensamiento agustiniano. Entonces, es fácil saber qué viene. Hay que seguir leyendo a San Agustín. Yo los invito, de acuerdo, a que lean efectivamente no solo las confesiones, sino la Ciudad de Dios y otros, y nos vamos a dar cuenta hacia dónde va a ir apuntando efectivamente León XIV. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros encontramos? Primero, esta capacidad de poder observar, esta capacidad de poder avanzar con la cautela, pero con la cautela de la prudencia del saber, porque estamos frente no solo a un hombre, un matemático eximio, sino también estamos frente a un doctor en derecho canónico, y nada menos, de acuerdo, que eh, con las mejores calificaciones, ¿de acuerdo? Es decir, un hombre docto. Y un hombre docto, obviamente, sabe que que todo lo que él haga va a ser comentado, va a ser discutido, por tanto, cada paso que él va a dar es un paso más que meditado, como él dice muy bien. Acuérdense que la orden de San Agustín es una orden también orante, por lo tanto va a ser orado. Y ahí es donde nosotros encontramos también, ¿de acuerdo?, este estilo discreto, este estilo conciliador y este estilo humilde. Porque es un estilo discreto. Se acerca, selfie, par de niños, ¿de acuerdo? Es un conciliador, él habla frente a todos, escucha a todos, habitualmente los que lo conocen dicen que él escucha atentamente y te mira, mantiene silencio y te contesta. Es decir, no es una persona impulsiva. Y eso lo conversábamos bastante cuando él fue elegido, buscando cuáles son los parámetros de él. Y también la humildad. Entonces, estos elementos nosotros estamos observando en estos primeros 100 días quién es efectivamente el Papa León XIV, ¿de acuerdo? Y cómo va a gobernar el Papa León XIV. Y ahí yo creo que en los primeros pasos, él manifiesta, él manifiesta su intención de continuar la senda sinodal. Ese es un elemento, ¿de acuerdo? Y además el enfoque de Concilio Vaticano II que lo nombra
y fundamentalmente evangelio Claro. eh, en donde se plantea que de alguna otra forma debo ser capaz de poder inculturarme, es decir, buscar a Cristo en el mundo actual y desde ahí ser capaz de poder rescatar dónde está Cristo en este mundo de dolor, porque ha hablado mucho de la paz. ¿Dónde está Cristo en este mundo que parece que está ajeno de la propia iglesia, la católica? ¿Dónde está? Y ahí llama a los pastores, ha llamado a los cardenales a ser capaces, a no tener miedo, como decía muy bien María José, de ser un pastor más, como él también lo fue. Por ahí vamos, ¿de acuerdo? Por lo menos lo que yo veo. Lo que tú mencionas, Marcial, es muy importante. El mundo que le toca a él vivir. Estamos en un mundo particularmente turbulento, hay conflictos simultáneos en distintas partes del mundo. Pareciera que el orden mundial al que habíamos estado acostumbrados después de la Segunda Guerra Mundial y después del fin de la Guerra Fría se está transformando. Hay un desafío abierto a eso, hay un desafío abierto a las instituciones como Naciones Unidas, etcétera. Y tú mencionabas el tema de la paz. Em, María José, ¿cómo crees tú que ve este mundo tan convulsionado a este nuevo pontífice? ¿Cómo lo calibra? ¿Cómo lo ve? Mm, Sobre todo buena tomando en pregunta. cuenta que en varias oportunidades él se ha pronunciado sobre, por ejemplo, la situación de la guerra en Ucrania, la situación en Gaza y otros conflictos, incluso ofreciendo de manera muy clara la gestión o la participación del Vaticano como un actor que pudiera facilitar la búsqueda del fin de estos conflictos. Mira, yo creo que primero hay una gran cantidad de la población que para ellos el Papa no es tema, en primer lugar, ¿Sí? sino que se ha transformado en una especie de líder espiritual político que se le ve más como un personaje que primero tiene que ordenar la casa antes que preocuparse de lo que pasa en el patio de al lado. Entonces, cuando tenemos una visión de poca credibilidad frente a una institución que se le ha visto en contra de los mismos preceptos de esta institución, el mirar a un papa que necesita primero posicionarse, ordenar la casa por dentro para poder opinar hacia afuera. O sea, no estamos por ejemplo, en resolver el conflicto de Chile y Argentina para evitar una guerra. No estamos Claro. en esa situación, sino que estamos en situaciones donde los conflictos bélicos hoy día están en distintas partes del mundo con mucha fuerza y donde se ha perdido el respeto a la dignidad de la persona humana en términos primordiales, pero esa pérdida de la dignidad de la persona humana también se ha visto dentro de la misma institución donde él hoy día hace cabeza. Entonces, para mucha gente, el Papa no es un personaje relevante, pero sí hay muchas personas que consideran que puede tener una voz que ayude a buscar la paz. Mirándolo en su forma de actuar en estos 100 días, observando cómo ha ido caminando con la cautela que lo ha hecho, se le puede ver desde fuera, incluso hoy día, antes de nuestro encuentro, yo conversaba con algunos colegas en la universidad y era que se le tiene esperanza, pero nos hemos dado cuenta que sin importar el tipo de gestiones que se puedan realizar, lo enceguecido que están ciertos líderes políticos a nivel mundial hoy día, si tú le hablas de espiritualidad, te va a hablar de economía, pero de números macro, no de lo que sufre la gente. El Papa aquí dice, la gente sufre. Entonces, el idioma en el cual se habla no es el mismo. Es como si tuviéramos hoy día a una persona de habla portuguesa y a una persona de habla coreana tratando de comunicarse. Es exactamente lo mismo. Cuando los líderes políticos actuales, laicos, o sea, que no son religiosos, están preocupados de la economía, de hacerme de
no sé, la energía nuclear, de no disparar algo que pueda dañar extremadamente al mundo o de eliminar a otros coterráneos que están en un país, no están preocupados de esa espiritualidad. La espiritualidad pasa a segundo plano porque se olvida la espiritualidad. Entonces, el ofrecer a un líder espiritual que él mismo ha ofrecido ser, en el fondo, ayudar a una conciliación, el problema es que se enfrenta a oídos sordos, porque no se quiere una solución, no se espera realmente una solución política, porque lo que se espera es el oído sordo frente al espejo de yo voy a ganar, y se olvida a todas aquellas personas que son las que están sufriendo. Entonces, aquellos que creen que efectivamente León XIV puede hacer algo, se necesita más que el hecho de rezarle al Espíritu Santo a ver si ayuda a soplar y lograr algo, porque la política internacional está absolutamente enceguecida. Puedo, Alberto, Por favor. siguiendo en la línea de María José, la cual comparto absolutamente, hay un tema que no es menor acá. ¿Eh? Escuchándote a ti, en una de las charlas tuyas, tenemos más de 200 conflictos abiertos. Y cuando uno habla de 200 conflictos, mucho. Cuando uno observa a nivel de los medios de comunicación lo que está pasando en Gaza o lo que está pasando en Ucrania, ¿de acuerdo? Y en Rusia, básicamente que es lo que más se muestra. O lo que pasó en Estados Unidos, de acuerdo al ataque a Irán. Cuando uno observa eso que tú planteas, este mundo convulsionado, no cabe la menor duda que los líderes espirituales eh, toman relevancia básicamente hacia la opinión pública. Pero muchas veces, como dice María José, los líderes no necesariamente escuchan a estos líderes, sino más bien lo que hacen, tratan de utilizar el mensaje de estos líderes. Así este papa tomó el teléfono y llamó a Putin y conversó con él. Y sabemos también que ha tenido reuniones, ¿de acuerdo? Y habló con Trump. Es decir, él ha tratado de buscar estos acercamientos. Ahora, no es porque sea León XIV, por favor que se entienda esto, sino es una política vaticana después de, acuérdate, del Concordato de Letrán, a principios del siglo XX, cuando Vaticano es Vaticano, y deja de ser los estados pontificios, Vaticano es Vaticano, hay una cápite que dice que una de las políticas que deben llevar adelante desde el Vaticano es todo lo que tiene que ver con la diplomacia internacional. Entonces, siempre tú vas a escuchar desde ahí en adelante muchos papas que se han colocado a la vera de la búsqueda de la paz en términos diplomáticos. Pero este hombre se encuentra en este mundo, y en este mundo en donde efectivamente está tan conflictuado, y además en un mundo en donde tú tienes una realidad que se está confundiendo muchas veces con la no realidad, en donde tú tienes una inteligencia artificial y tienes una inteligencia humana que están empezando, que tienen que empezar a dialogar, y hay una deconstrucción de la misma historia del ser humano que se está empezando a vivir, que recién se está empezando a percibir, y una deconstrucción del diálogo humano con las nuevas tecnologías. Obviamente que estamos frente a un papado absolutamente distinto. Estamos frente a un hombre que va a tener que no solamente entrar dentro de la mercadotecnia o entrar dentro de las problemáticas económicas de lo que hoy día se vive, sino dentro de lo que significa el espíritu humano. Y aquí ya salimos del mundo católico y entramos a la espiritual en su conjunto. Por eso que una de las cosas que ha dicho este Papa en los primeros 100 días es el ecumenismo, la búsqueda del diálogo con las otras religiones. Es necesario que hoy día los que creen en que efectivamente la paz, o los que creen en la humanidad y en el ser humano, a pesar de los líderes que tienen, tenemos que empezar a ser escuchados. Yo creo que ahí está el punto. ¿De acuerdo? Y hacia allá esta hebra va a empezar a tirarla. ¿Por qué? Porque si no lo hace por ahí, eh, no te quepa la menor duda, y ahí estoy de acuerdo con María José, son portazos en la cara, ¿de acuerdo? Que han dado algunos líderes, porque se juntan, te dicen, y al día de mañana están bombardeando o no dejan pasar comida a ciertos lugares, ¿de acuerdo? Como está pasando en la Franja de Gaza, por ejemplo. En ese aspecto,
tenía notado aquí precisamente esa idea que tú mencionabas, Marcial, el tema del diálogo con otros sectores religiosos. Eh, Tengo aquí un texto que dice que en 2022, mediante la Constitución Apostólica, eh, el Papa Francisco transformó el antiguo Pontificio Consejo en el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, Sí, estructura permanente de la curia destinada a promover el diálogo con religiones no cristianas, especialmente en el mundo musulmán, con el propósito del cultivo de la paz, la justicia, la libertad religiosa y el cuidado de la creación. En ese aspecto, María José, ¿cómo ves tú este proceso de acercamiento entre distintas religiones y de qué manera el Papa León XIV puede seguir eh, avanzando en este proceso que inició, o sea, viene mucho antes, digamos, pero que de algún modo Francisco dejó instalado antes de fallecer? Mira, el diálogo interreligioso, como bien dijiste tú, es de data antigüedad, o sea, de muy antigua data. Sin embargo, en estos periodos convulsionados y especialmente cuando parte de los fundamentos de los problemas de las guerras actuales también tiene un origen religioso, el diálogo que se ocasiona frente a esto es tremendamente importante porque estos líderes religiosos de las distintas religiones también tienen que estar alineados pensando en el resguardo de la persona humana, el resguardo del planeta en el que vivimos y en cómo ayudar a encontrar soluciones dentro de todo este aspecto que estamos mirando hoy día. Entonces, el reforzar este dicasterio que nos llama al ecumenismo, ¿ya? Nos llama a plantear, mira, yo sé que tengo diferencias contigo, lo tengo súper claro, o sea, mi forma de ver la vida espiritual es de una manera y la forma de los otros es de otra manera, pero siempre van a haber puntos en común. Y esos puntos en común son los puntos de unión que deben ser rescatados dentro de estas conversaciones. ¿Para qué? Para que todos los líderes, independientes de a qué sector adscriban religioso, colaboren para avanzar con los líderes políticos, para encontrar estos acuerdos y tratar de llegar a la paz, que es lo que en el fondo se está pidiendo a gritos a nivel mundial. Entonces, esa reforzamiento de esta área es muy importante, especialmente con los conflictos actuales que, bueno, podríamos tener casi un semestre de charla hablando sobre cuáles son los orígenes religiosos de muchos de los conflictos que están latentes hoy día, pero que exactamente. siempre van a tener su corriente religiosa y por algo en el fondo se pueden ir justificando para retomar ciertas cosas. Así que es tremendamente fundamental que se siga reforzando esa área y que entre todos los líderes religiosos sigan tratando de buscar una salida a los problemas actuales. Les recordamos a todos los que nos están acompañando en este conversatorio que pueden dejar sus preguntas en el chat de la cuenta de Zoom para posteriormente, hacia el final de la sesión, plantearle a nuestros invitados esas inquietudes. Em, Marcial, corrígeme, pero tengo la impresión de que el Papa Francisco tuvo unos 48 viajes fuera Sí, del Vaticano, aproximadamente, ¿verdad? sí, aproximadamente, sí. Em, no fueron tantos viajes como países, fueron más países que viajes en muchas Exactamente, ocasiones. sí. Y lo que uno vio durante, no diré los últimos años, pero tengo la sensación que tal vez en ese momento se volvió más patente, pero Francisco priorizó países en donde había una población católica muy pequeña, pero que él consideraba muy importante. Un caso, me parece, el más a mano es el caso del viaje a Mongolia. Mm. Em, ¿Cómo ves tú esto en términos de qué es lo que Francisco estaba tratando de expresar con estas decisiones, con la elección de estos países, con esos viajes, acercarse a esas comunidades muchas veces pequeñas? ¿Y de qué manera León XIV puede tomar el relevo en ese contexto? Sabes que yo te agradezco la pregunta por varios motivos. Primero, porque aquí hay que pasar de la teoría a la práctica, digo. Ujú. En la teoría, cuando uno ha estudiado teología o ha estudiado historia de las religiones, en fin, o espiritualidad,
sabe que de la cuna de Abraham nacen tres grandes Mm. religiones. Nace el Islam, nace el cristianismo y nace el judaísmo. Son las tres grandes religiones, de acuerdo, nacen desde ahí. Es la misma, es el mismo Dios que es el Dios de Abraham, pero para poder llegar a él son caminos distintos. Esto Francisco lo tuvo claro y por eso se llamó Francisco. Y tomando a Francisco de Asís, que es el primero que empieza a buscar estos diálogos con el mundo islámico, él toma eso y trata de buscar este diálogo, pero ya en la práctica, no es una cosa teórica. Es decir, ¿qué nos une? Que tú me digas que María, por ejemplo, solamente un ejemplo, que tú me digas que María es la madre de Jesús, me une con el Islam. Que tú me digas que la búsqueda del bien común en cuanto a la dignidad de la persona humana en el Islam también me une. Es decir, ¿cuáles son mis puntos de unión? Entonces, cuando se funda este dicasterio, la idea es ver cuáles son los puntos para poder yo encontrarme con el otro, y con el otro que muchas veces desconozco, como decía en un libro George Duby, de acuerdo, año 1000, año 2000, donde hablaba de el miedo al otro. ¿Y quién eran los Claro, otros? De acuerdo a lo que está en el Medio Oriente. En fin. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Y Francisco qué hizo? Trató de acercarse al otro, pero acercarse así, ¿de acuerdo? Directamente. Y esos son los viajes. Él quiso ver in situ cómo estaban esas comunidades cristianas pequeñas, pero también cómo estaban esos países y también cómo estaban siendo gobernados esos países y también cómo eran las religiones en esos países in situ. León XIV, no te quepa la menor duda, lo podemos conversar cuando ellos se cumplan los 200 o los 500 días, va a avanzar en eso. ¿Y por qué va a avanzar? Porque el mismo San Agustín también avanza en eso. Agustín tenía muy claro que para poder llegar a comprender efectivamente las escrituras, lo hacías a la luz de la razón, pero obviamente con las manifestaciones profundas de la fe en la oración. Ese es León XIV. Entonces León XIV va a seguir avanzando y va a seguir avanzando en ese proceso, ya lo dijo. ¿Y por qué es tan importante que lo haga? Porque efectivamente el Vaticano es un Estado, es la iglesia que tiene un Estado. La iglesia cristiana es la cuna de Occidente. Por lo tanto, es primordial que lo haga y que se acerque efectivamente a las otras religiones o expresiones religiosas, como te digo, las más hermanas pueden ser, en principio, que son la mayoritaria, que son estas de cuna de Abraham, para poder avanzar más que en el proceso de paz, sino en el proceso de la dignidad de la humanidad, porque hoy día la humanidad ha ido perdiendo dignidad y ha ido perdiendo dignidad no por un problema del posmodernismo ni tampoco los fake news, no, porque la capacidad que estamos teniendo los seres humanos para poder preguntarnos y para poder respondernos a esas preguntas se está anulando. Y se está anulando porque estamos acostumbrándonos a decir lo que otros quieren que digamos y además hagamos. Entonces, lo que significa, como decían los griegos, el ocio se está perdiendo. Entonces, León XIV nos invita en las primeras homilías a detenernos, a observar, a mirar y caminar. Y yo creo que va a seguir los pasos de Francisco. Francisco fue muy audaz, ¿de acuerdo?, en hacer lo que hizo. Fue muy audaz. Para mí, Francisco es uno de los grandes reformadores de la historia de la iglesia. Eh, Fue tan audaz que nos tiene conversando de él ahora, ¿ya? Y claro. además preguntándonos qué va a hacer León XIV, ¿de acuerdo? Siguiendo o no siguiendo muchas veces los caminos que él ya empezó a trazar. Em, la iglesia siempre ha sido, efectivamente, como decía María José, una institución milenaria que tiene sus propios tiempos, pero a la vez también ha sabido incorporar las tecnologías, o sea, desde la radio, la cuenta Pontifex, por ejemplo, en ex Twitter, ¿verdad? En ese aspecto, la tecnología es una herramienta. Muchos dicen que la tecnología es neutral y que en el fondo depende cómo se use, es finalmente el resultado que se obtiene. Estamos viviendo en un mundo en donde la inteligencia artificial se va renovando, se va superando mes a mes. Eh, y pareciera que lo fue en su minuto para Francisco y ahora para León XIV, un gran desafío, cómo enfrentarse a esa tecnología, buscarle un sentido en el mundo actual, como decía Marcial, tratar de rescatar la humanidad que muchas veces parece perdida. eh,
y en un mundo donde cada vez la inteligencia artificial nos sorprende. Ya hoy mucha gente dice, bueno, esta foto, este video, ¿es real o es Sí. inteligencia artificial? Estamos dudando de la trama de la realidad a la cual nos habíamos acostumbrado y que de algún modo es el espacio común en donde todos nos encontramos. ¿Cómo crees que el Vaticano aborda este tema, María José, tomando en cuenta que hoy mucha gente siente que la inteligencia artificial es una herramienta, es una forma de entretenerse, y muchos dicen, ojo, que aquí pareciera que fuese algo muy simple y banal, pero la verdad es que es una herramienta de gran poder. Mira, yo la primera parte de la pregunta la voy a orientar el inicio de tu relato, pero la parte de inteligencia artificial se la voy a dejar a Marcial, porque Bueno, Marcial hoy día está absolutamente arriba del tren de la inteligencia artificial, más que yo. Pero fíjate que en el caso de las tecnologías principalmente, independiente de lo que haya hecho León XIV, que también estaba a cargo de una de esas áreas, es que hoy día la gente, al igual que como hoy día nos estamos reuniendo de esta manera tantas personas para poder conversar sobre este tema, hoy día las comunicaciones son instantáneas, los mensajes son instantáneos y las respuestas a esos mensajes también son igual de instantáneas. Por lo tanto, una institución tan importante como una institución religiosa que es la Iglesia Católica, y en este caso un pontífice que además es jefe de Estado, que pueda tener o un muy buen secretario o pueda dedicar una cierta cantidad de tiempo al día para, en el fondo, postear cosas que encuentra relevantes y que son mensajes maravillosos que se les está mandando a la comunidad con ese millón de, si no me equivoco, un millón de seguidores en Instagram, por ejemplo, o más de, o no sé cuántos millones ya de seguidores en el Instagram, es que en el fondo el mensaje prístino religioso se está recibiendo igual. Y muchas de esas cosas se están pasando a formatos digitales para llegar cada día a mayor cantidad de gente. Entonces, es una herramienta, como bien decías tú, que es muy útil para la evangelización y se entendió como herramienta y se está usando como tal. Marcial, te dejo la inteligencia artificial a ti. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que eh, bueno, me ha tocado explorar harto este tema, ¿de acuerdo? Hasta dirigiendo tesis a nivel doctoral. Y sabes tú que cuando, y con el mundo humano, este diálogo, hoy día las personas no nos damos cuenta, me incluyo por favor, no nos damos cuenta lo vertiginoso del cambio que se está produciendo. Esto es muy rápido. A nivel de apps, ¿de acuerdo? Se están generando todos los días una apps nueva, ¿de acuerdo? Que nos ayuda y también nos ayuda y nos motiva a poder seguir dentro del área de lo digital. Pero la inteligencia artificial, eh, solamente para que ustedes recuerden, hace 3 años atrás, 4 años atrás, cuando uno entraba a un chat, chat GTP, por ejemplo, solamente llegaba hasta el año 2021, un par de años atrás, en claro. cuanto a información. Hoy día es in situ, es decir, entra directamente a Internet y busca la información. Eh, Hay personas que hoy día hablan de la inteligencia artificial como que podría llegar a tener conciencia el mundo de la inteligencia artificial a nivel de 10 años, 15 años. Estoy hablando de personas que trabajan a nivel de la industria, no estoy hablando de doctores en la universidad, porque habitualmente ellos mismos dicen llegamos tarde, porque la industria es donde está hoy día la investigación. En Chile hay muy pocos realmente arquitectos de inteligencia artificial y ellos mismos, cuando uno conversa con ellos, dicen, nosotros estamos avanzando demasiado rápido y la verdad que no nos vamos a dar cuenta. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué pasa con un Estado como el Estado Vaticano, que tiene que colocarse al alero de esto? Eh, el Papa León XIV es el hombre elegido para el tema. Es un modelador matemático. Por lo tanto, él no tiene problema de hablar de estos temas porque los maneja. Más aún, cuando uno revisa los textos y revisa algunos artículos o la participación de él en algunos congresos en la universidad, tiene que ver con respecto a cómo la modelación matemática podía cambiar el mundo. Es decir, él ya estaba sobre este tema, absolutamente claro sobre este tema.
Por lo tanto, obviamente que esta deconstrucción, como yo digo, hasta esta deconstrucción del lenguaje, ¿de acuerdo? Entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, en la deconstrucción del lenguaje, vamos a volver a construir un lenguaje entre estas dos inteligencias, en donde debería primar, no cabe la menor duda, la inteligencia humana, pero a la luz del diálogo de la inteligencia artificial que ya está instalada, él lo tiene claro. Y lo tiene tan claro que ha tratado y está instalando eh, que comiencen, ¿de acuerdo?, dentro de los propios, porque es una idea que él tenía antes de ser Papa en todo caso. Él decía que los seminarios a los futuros sacerdotes deberían enseñarles tecnología y deberían Bueno, enseñarles inteligencia artificial, porque eso es lo que viene. No, eso es lo que ya llegó. Y al llegar a tal punto, hoy día ya no nos tocó la puerta, ya entró a la casa. Es decir, el bot lo tenemos en todas partes. Usted está frente a un bot, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo este bot se instala frente o es capaz de poder darle sentido a mi vida o no darle sentido a mi vida? Ahí entro yo. Y ahí entra el Agustino racional que se acerca y dice, perfecto, lo dejo entrar, racionalizo mi sentido de vida, pero no pierdo. ¿Cuál es mi guía? En este caso es Cristo vivo en la cruz. Ese es el Papa. Entonces estamos frente a un Papa que yo creo, Alberto, María José y todos los que nos están escuchando, que creo que debe ser de los líderes que mejor maneja este tema. Por lo tanto, estamos frente a una persona, de acuerdo, que nos va a deparar más que alguna sorpresa, no solo en este tema, de acuerdo, sino en otros. Y no por su inteligencia, sino por su capacidad a la apertura del cambio y también entender que el diálogo cambió. Por eso yo hablo de la construcción histórica. El diálogo cambió, las formas se están cambiando y también nuestras formas de interactuar. Como dijo María José, estamos todos reunidos acá y esto no habría sucedido si no fuera por la pandemia, por ejemplo. exactamente, Efectivamente, todo cambió. Y eso yo creo exactamente. que este Papa lo tiene, no cabe la menor duda, así, firmado. Hacia allá vamos y él tiene claro, y hacia allá tiene que apuntar también nuestra iglesia, de acuerdo como él plantea, la católica. Antes ya tenemos algunas preguntas en el chat. Antes de dar paso a esa lectura de preguntas, para ambos la misma pregunta. ¿Cuál cree cada uno que es o va a ser el principal desafío que va a enfrentar León XIV en los próximos años? María José. Uy, tremenda pregunta. Wow. Yo creo que el mayor desafío va a ser la unión, el tratar de tener una cohesión mayor y una unión dentro de los mismos miembros de la Iglesia y del entender que las jerarquías están hechas para organizar, no para mandar, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la búsqueda de esa horizontalidad que debe tener que es igual a lo que fue el mensaje prístino que dejó Jesús en la tierra, se perdió en el camino y se deformó en el camino. Y eso lo tiene muy claro León XIV. Entonces, el poder hacer entender en este choque generacional y en este situarte o no en el signo del tiempo, del poder escuchar la sinodalidad con todas las letras del abecedario, el cómo podemos ponernos de acuerdo y caminar todos juntos y ojo, que también colaborar, porque muchas veces el laicado quiere colaborar, pero tampoco se le permite colaborar. No vaya a ser que se meta mucho en los asuntos eclesiásticos, como si no hubiera una capacitación adecuada del resto del laicado. Es como, no, no, nosotros somos los que mandamos, y usted haga lo que yo le mando. No, estamos en un tiempo en el cual tiene que haber una colaboración transversal. Yo creo que ese es el mayor desafío que va a tener León XIV en todo su pontificado. Cómo hacer entender, incluso a la misma curia, que la iglesia no existe por la curia, sino que existe por todos los bautizados. Sin el resto de los bautizados, no hay iglesia. Y ese tema yo creo que va a ser uno de los primordiales. Muchas gracias, María Mira, José. Marcial, ¿cómo lo ves tú? sí, yo creo que León XIV ya dijo cuál es el gran desafío. Él dijo que llamó a la iglesia a ser arca de salvación y arca de salvación y luz en la noche del mundo.
Cuando a ti te dicen que tú tienes que ser arca de salvación, te dicen, usted eso no es. Y usted tiene que colocarse a la vera, no. Usted tiene que ser un partícipe a través de la sinodalidad de poder actuar en directa relación con lo que Cristo dice y vive. Yo creo que el gran desafío que tiene es cómo vamos, cómo se va, cómo se genera esa arca de salvación. Y esa arca de salvación no solamente pasa por el mundo en general, también por la Iglesia Católica en lo particular. Yo creo que siguiendo la línea de Benedicto XVI, efectivamente la Iglesia Católica ha ido perdiendo, más que adherentes en número, ha ido perdiendo, de acuerdo a la credibilidad, y ha ido perdiendo también eh, su fortaleza en la búsqueda de la verdad. Y lamentablemente esa pérdida de fortaleza en la búsqueda de la verdad lo hace ser débil. Entonces, que un papa te diga, tenemos que ser arca de salvación, porque está diciendo Cristo es la salvación. Pero nosotros, que somos los que tenemos que de alguna u otra forma marcar una pauta, obviamente con el mundo del laicado, estoy hablando de los bautizados, que tenemos que ser esa luz en la noche del mundo, tenemos que avanzar, pero con la serenidad, con la certeza, con la transparencia de que efectivamente al final no es que hay una luz, sino al final está la vida eterna, que es el gran mensaje de Jesucristo. Y ahí es la gran labor que tiene. Si la va a cumplir o no la va a cumplir, ahí estamos en otro plano, Alberto, porque al final de esto, eh, cuando uno ve a Francisco, todos los grandes esfuerzos, él logró muchas cosas. Cuando uno ve la renuncia de Benedicto, él también logró muchas cosas. Y yo creo que este hombre está partiendo y en estos primeros 100 días no te quepa la menor duda que él tiene muy claro que efectivamente hay mucha noche y hay que colocar la luz. Y si la Iglesia Católica es parte de esa luz, lo primero es afianzarla y avanzar con la verdad. Y ante eso, no te quepa duda que no va a claudicar en denunciar. Va a ser el primero en denunciar. Ya partió, es cosa de ver las homilías y decir, no queremos una iglesia de estas características, sino queremos una iglesia con estas características. Es decir, la iglesia de Cristo. Perfecto, me queda clarísimo. Bueno, el tiempo nos ha ido alcanzando. Lupe, ¿cómo ves tú el tema de las preguntas? Yo les doy las gracias a María José y Marcial porque yo me voy a quedar con dos cosas que tocaron hoy día. Las preguntas habían, pero las Sí. fueron respondiendo. Hay una que no Ok, respondieron que la vamos a leer, que siempre es interesante, que piden recomendación de un libro de San Agustín, que la lectura siempre es buena. Pero yo me voy a quedar con dos cosas importantes que dijeron hoy día. Le agradezco infinito todo, me encantó todo lo que dijeron, la conversación porque a uno le hace darse cuenta de cosas que pasan desapercibidas en la rutina de la vida diaria que al final a uno se le va comiendo. Pero qué importante es la cultura del cambio, y que la iglesia supo leerla y este papa claramente la supo leer. Y al final yo me quedo que esto fue como un mensaje esperanzador y que Sí. vamos viendo que al fin, no al fin, pero sí que esta vez como uno siente que la iglesia está acorde a los tiempos, está en el mismo proceso de búsqueda, de cambio, de verdad, de buscar certeza y acompañando a los feligreses y a la gente en este camino. Y eso se ve y se ha sentido. Este ha sido como un papa acompañador y apañador, me da a mí la impresión, un poco. buen concepto. Sí, como que tiene las dos cosas, pero bien, y muy cercano. Entonces, yo creo que eso se agradece y es bueno para la gente joven también, que andan como más perdidos y un poco que Mm. necesitan un poco más de guía, quizá. Aquí apareció una que no la leyeron. Mire, mire, antes Mm. de que se me vaya. Ay, ay. Acá. ¿Seguirá León XIV con los cambios establecidos por Francisco en cuanto a la apertura al mundo moderno por parte de la Iglesia? ¿Y qué sector conservador de la Iglesia se lo permitirá? El Qué bueno. sector conservador de la Iglesia se lo permitirá. Eh, Marcial, tú primero. sí, yo, no, está bien, está bien. Ahora, Primero el libro, el ¿de libro de San Sí, acuerdo? Agustín. El libro, que no se me olvide. No, yo creo que las Confesiones de San Agustín es un libro importante a leer y Eh, voy a explicar por qué. Breve. San Agustín es un hombre, ¿de acuerdo? Del siglo cuarto, quinto, nace en el cuarto, muere en el quinto. eh, y resulta que es un hombre bien particular porque es un hombre que tiene un hijo que se llama Deodato, que muere a los 15 años. No se le conoce a la madre a Deodato, pero un hombre que vivía, ¿de acuerdo? En la convulsión, ¿de acuerdo? De la caída del Imperio Romano.
era un hombre normal. Pero tuvo a Mónica, que es Santa Mónica, y es un hombre que se acercó mucho a la Iglesia Católica a través de Mónica. Rápidamente, igual que este papa, llegó a ser obispo. Rápidamente llegó a ser obispo, y él empieza efectivamente con un grupo, se va y comienza a escribir y escribe las confesiones de San Agustín. Y ahí él cuenta que para comer hay que robar, y él roba, de acuerdo al serviente, en fin, todo, pero él cuenta toda su historia. Yo recomiendo las confesiones de San Agustín porque de alguna u otra forma nos vamos a encontrar con un ser humano que nosotros tenemos como padre de la iglesia, ¿de acuerdo? Pero es un ser humano que lloró la muerte de su hijo Deodato, es un ser humano que se arrepiente de lo hecho, pero también se da cuenta, ¿de acuerdo? Que para poder lograr y entender la felicidad, muchas veces hay que pasar por momentos que no necesariamente uno quiere pasar. Por eso que yo recomiendo ese libro. Y ahora contestas tú, María José, yo después te sigo. Mira, con respecto a la pregunta que la volví a leer de nuevo en el chat, para no perderme y no irme por las ramas, hay una cosa que yo siempre cuando nos preguntan este tipo de cosas, yo siempre, por lo menos a mis estudiantes, les contesto, mira, hay una cosa que es muy fácil. Si tú quieres ser parte, por ejemplo, de un estadio o un club de fútbol, tú lees, primero ves cuáles son los principios del club o del estadio, ves si se ajusta con lo que tú crees como persona humana que más o menos que a ti te podría acomodar y según eso tú firmas, ¿verdad? Por lo tanto, todas aquellas personas, claro, me van a decir, es que a mí me bautizaron cuando yo era pequeño y yo no tomé la decisión, pero usted tomó la decisión probablemente de seguir dentro de los preceptos de la Iglesia Católica, hizo la primera comunión, se confirmó, se casó religiosamente, asiste a misa con cierta regularidad, se confiesa con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque tiene muy claro cuáles son los requerimientos que usted tiene como miembro bautizado de una iglesia, de un sistema religioso al cual usted ha decidido en voluntad, primero por obligación o por imposición y después en voluntad, continuar dentro de él. Entonces, cuando hay ciertas posturas o cambios que quieren ser extremadamente radicales con lo que es la doctrina, no es llegar y hacerlo. Si bien Francisco trató de ir incorporando ciertas cosas, hay sectores de la iglesia que incluso los mismos problemas que existen hoy día con la iglesia alemana, es que o se van muy al extremo liberal o los conservadores se ponen más conservadores todavía porque consideran de que se están alejando de la doctrina. Todo ese caminar debe ser muy conversado, muy meditado para no perder ese mensaje inicial. No es llegar y de un día para el otro decir, ya, a partir de hoy día hacemos ahora esto de esta otra manera, sino que tiene toda una dinámica y eso debiera entenderla cualquier persona que adscribe a una religión, que hay muchas cosas que a lo mejor le encantarían que fueran distintas, pero es como un elefante gigante blanco que debe seguir funcionando y que no es fácil comenzar a cambiarle sus articulaciones para acomodar a unos pocos e incomodar a otros pocos también. Así que es un proceso bastante difícil y obviamente no tiene una respuesta única, pero, y ahí vuelvo a los bautizados, o sea, es responsabilidad de todos los bautizados colaborar para que aquellos elementos que son doctrinales y que son importantes y que son la base en el fondo de lo que es la religión no se pierdan en ese camino, pero tampoco que se pase a llevar la dignidad de la persona humana en ese caminar. Puedo solamente aportar un punto con respecto a la pregunta, dice, y el sector conservador de la iglesia se lo permitirá, dice Andrew. Eh, yo creo que el que tiene que permitir hacer algo es el propio León, y eso también Francisco lo sabía. Es como tú planteas gobernar el Estado Vaticano y ser el obispo de Roma y el Papa, los tres funciones que cumple. Francisco se lo planteó y Francisco fue de frente. Fue tan de frente que al tercer día ya tenía una comisión y rápidamente esa comisión tenía que hacer la reestructuración de la curia romana, que lo hizo. En 2021, 2022 se terminó.
después de partir al tiro, ¿de acuerdo? Cuando él llega al pontificado. En este caso es lo mismo. Y él fue de frente y efectivamente tuvo bastantes detractores dentro de los cambios que él quiso hacer, y no necesariamente detractores que querían que la iglesia se destruyera, sino que eran miradas distintas frente a circunstancias a las cuales podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo, y eso puede ser otra conversación. Y hoy día León XIV actúa distinto. León XIV lo primero que hace es conversar con ellos. Los junta a todos, los cardenales, coloca cuáles son sus puntos, y por lo que se sabe, León XIV tiene mucha conversación con todos y mucha escucha. Son distintas las formas de gobernar. Y yo creo que León XIV, en este caso, el sector conservador de la iglesia, más que permitírselo, él va a decir, mira, esta es la realidad, este es el mundo actual, todo lo que hemos conversado acá, inteligencia artificial, esto es. Los números, los guarismos están bajando. La credibilidad y la profundidad que tiene la iglesia hoy día en las tomas de decisiones en muchos lugares del mundo no está afectando en términos reales. Es decir, está solamente, ¿de acuerdo? Los guarismos dicen que en el año 2050, un estudio que realizamos en la universidad, tendríamos la misma cantidad de musulmanes que la misma cantidad de cristianos hacia el 2050, en números. Por lo tanto, conversemos, porque esta iglesia es de todos. Ese es León XIV. Eso se llama aunar, ¿de acuerdo? Son miradas distintas. ¿Por qué? Porque ya el otro trabajo ya se hizo. Está todo en el papel, ya la reforma está planteada, ¿de acuerdo? Ahora hay que echarla hacia adelante, pero tienen que hacerla todos hacia adelante. Y yo creo que si los conservadores, comillas, los conservadores, o hay alguno que pretende no echar hacia adelante, esto va a ser un poco complejo. Como dice muy bien una persona acá, qué bueno escuchar, ¿de acuerdo? Que hay esperanza. Eso lo hemos escuchado los que nos dedicamos a estos temas desde el primer día hasta ahora. Sí, hay esperanza por León XIV y hay esperanza para la humanidad. Tenemos un líder espiritual que efectivamente hoy día puede decir y hacer en cuanto al no que la gente quiere escuchar, sino a lo que realmente debería hacerse para tener un mundo más humano. Y eso lo ha dicho él en todas sus homilías, que yo los invito a que ustedes las puedan leer. Bueno, no me queda más que agradecer a María José y a Marcial y a todos los que nos han acompañado esta tarde por su tiempo, por la oportunidad de intercambiar estas ideas, de conversar. Hemos hablado de los primeros 100 días, queda mucho por delante, quedan muchos temas también en el tintero. Esperamos abordarlos en el futuro con el tiempo que merecen, y la profundidad que sin duda que María José y Marcial nos pueden ofrecer a través de su conocimiento. Por mi parte, muchas gracias a todos y los dejamos invitados a próximas actividades del observatorio, como por ejemplo la próxima semana y Lupe tiene algo que contarnos. Sí, la próxima semana tenemos una charla también de Alberto. No. Yo ya me confundo ya con la cantidad de cosas. No, De las elecciones en Bolivia. tenemos un conversatorio post elecciones bolivianas. Post Sí. elecciones en Bolivia, pero los invito a seguir nuestro Instagram de Extensión Cultural, que estamos subiendo permanentemente la cantidad de actividades, y como yo me reí el otro día con Alberto, esperamos pasar agosto porque tenemos pero muchísimas cosas. Así que los invito a seguirnos. Marcial, María José, muchas gracias. Ojalá que esto siga, que nos dé tema para todo el resto del año y muchos años más, porque los cambios siempre son buenos y los cambios acompañados son aún mejores. Así que muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches Muchas y gracias a gracias, ustedes que por estar estén ahí. bien. Chao, Estén bien, chao. cuídense mucho. Chao. Adiós. Gracias.